Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Archívese, este podcast con pase al archivo. Como les venimos mencionando anteriormente, tenemos un compañero nuevo en el equipo y que me gustaría que se presente a ustedes. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Dante Antonio. Yo soy de la generación 2020, llevo un año y medio cursando esta carrera. Yo no pude estar en las grabaciones anteriores en realidad porque me tenía que vacunar. Es importante, estén o no vacunados, que se sigan cuidando contra el COVID, por más que los números están bajando. Y también es importante que estén o no vacunados, se suscriban al canal y nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter. Y bueno, ¿qué más decirles? Para mí es un gustazo estar acá porque, bueno, yo soy creo que el integrante más joven y debo ser el menos experiente también, entonces esta es terrible oportunidad para mí para, bueno, poder aplicar los conocimientos y para poder aprender de mis compañeros. Y bueno, me pidieron también que diga algo divertido, así que les voy a contar que llevo 4 meses sin tomar y sin más vamos al tema que nos trata hoy, que nos convoca. Bienvenido, Dante. De verdad creemos que vas a hacer una muy buena incorporación al equipo, así que bienvenido. Bueno, les contamos que el miércoles pasado el Poder Ejecutivo envió al Parlamento lo que es la rendición de cuentas y que pudimos, a través de lo que es la transparencia que venimos tratando en programas anteriores, pudimos observar que en el artículo 72 se plantea lo que es una modificación a la ley 19.172, que es la ley de regularización y control del cannabis. La modificación lo que consiste es que el Ministerio del Interior pueda acceder a los datos sobre los clubes, asociados y cultivadores que posee el IRCA, que es el Instituto de Regularización y Control del Cannabis, en aras de lo que es preservar la seguridad pública. Bien, ahora la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿por qué estamos hablando de este tema en nuestro canal? Bueno, en primer lugar, para después darle pase a mis compañeros, me parece que es muy importante tener en cuenta que las políticas archivísticas tienen que estar en consonancia con las políticas de gobierno abierto, de transparencia, pero esto también incluye a los datos sensibles, a la información que se tiene que respetar como reservada, confidencial, sensible, y nosotros, como futuros archivistas que vamos a custodiar, conservar, organizar la documentación, tenemos que ser conscientes de esta información que es sensible y justamente no transgredir eso bajo ningún concepto. Entonces, me parece que para darle marco a lo que vamos a hablar, es importante remarcar eso. Las políticas archivísticas tienen que estar en consonancia con todo lo que vamos a hablar ahora. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso, Cami. Entiendo que nosotros desde nuestra futura profesión en realidad tenemos que velar en realidad por que se respete y también por, como vos mencionás, lo que es alinear en realidad todo lo que es la normativa de la nación, del país, con lo que son las normativas archivísticas y sobre todo de la protección de los datos de la ciudadanía en general. Bueno, de repente podemos arrancar hablando un poco, sobre todo para quienes no la conozcan, sobre la ley 18.331, que es la ley de protección de datos personales, es del año 2008, y es, bueno, es una ley que establece la existencia de datos personales, que son cualquier tipo de información referida a una persona legal, una persona jurídica o física, es decir, una persona como nosotros o una empresa o institución, y los datos sensibles, que son datos que revelan sobre el origen racial, sobre la sexualidad, las preferencias políticas, las convicciones religiosas, la afiliación sindical, que esos son datos que no pueden ser publicados ni distribuidos, tienen que mantenerse, digamos, solamente para... en secreto, solamente usados con los fines por los cuales se recopilaron esos datos. Además, la ley de regulación y control del cannabis establece que la lista de asociados a los clubes canábicos, las listas de cultivadores, poseen la característica de ser un dato sensible, como la afiliación sindical, las preferencias sexuales, etc. Sí, me parece importante marcar también que hoy en día, como está la ley, se puede acceder a la información siempre y cuando
sea a través de una orden judicial y que en el medio de una investigación. Y hoy en día el problema en realidad surge, más que nada me parece que si vos brindás información sobre, si bien no establece que se brinde la identidad puntualmente, lo que establece la ley 18.331 como dato sensible, vos estás brindando información que, como habíamos observado, se puede cruzar en realidad con otras bases de datos que hay, y lo que eso permitiría poder llegar, en definitiva, al dato sensible en sí. Entonces es importante, como archivistas, velar por la protección en realidad de esta información. Me parece también que ahí es pertinente destacar que esta modificación que se envió al Poder Legislativo viene en consonancia con la política que llevó durante los últimos meses el Ministerio del Interior, quien en varias ocasiones le ha solicitado al IRCA, el Instituto de Regularización y Control de Cannabis, que es el órgano que recopila y guarda estos datos, acceso a las bases de datos de cultivadores y afiliados a clubes canábicos. Y bueno, el IRCA se negó y bajo la creencia de que eran datos sensibles que no podían ser publicados, que no podía cualquiera tener acceso. Y el IRCA consultó a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, que depende de la GESIC, del Poder Ejecutivo, que es un órgano del Estado que fue establecido en la Ley 18.331, la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene como fin, brindar asesoramiento sobre el alcance de la ley y sobre qué tipos de datos se pueden publicar y cuáles no. Y esta unidad de reguladores de control estudió el caso y falló a favor del IRCA y recalcó dos datos. Por un lado, esto que acaba de decir mi compañero, que solamente el que se puede acceder a la información que está en la base de datos a través de un pedido del Poder Judicial, y también que la base de datos puede ser de acceso público si los datos, es decir, los nombres de los afiliados, no se publican, es decir, si la base de datos se vuelve anónima. Sin embargo, hay que destacar que en el caso de que lo solicite el Ministerio del Interior, es muy difícil lograr eso, porque aunque se entregue una base de datos anónima que solamente contenga dónde vive un afiliado o dónde vive un cultivador, pero no quién es, el ministerio puede eventualmente cruzar esa información con sus propias bases de datos y obtener así, qué individuo está afiliado y qué individuo cultiva. Y la Unidad Reguladora señaló que eso iría en contra del espíritu de la Ley 18.331. Sí, sobre todo eso, porque el espíritu de la ley es la de la protección de los datos sensibles, de los datos personales que son sensibles. Esta modificación que entra al Poder Legislativo a través de la rendición de cuentas modifica eso en la propia ley. Se dinamita la confianza, que de eso se trata, un Estado transparente y una política archivística del Estado que sea de esta manera a favor de la transparencia. Es muy contradictorio con lo que se está queriendo hacer. Entonces se está dinamitando la confianza que puedan tener los ciudadanos en este registro por esto mismo, porque se pueden cruzar bases de datos y se puede acceder a la información aún cuando las propias leyes los están protegiendo. Entonces, como profesionales de las ciencias de la información y entendiendo que la información es un activo muy, muy delicado y la sensibilidad de los datos personales es un poco parte de por lo que velamos. Es decir, como profesionales velamos porque esta información que se tiene que mantener sensible y por tanto se tiene que mantener secreta de alguna manera, se mantenga de esa manera y que no se dinamite la confianza que se pueda tener del ciudadano en el Estado, porque de lo contrario vamos en contra del propio espíritu de la disciplina, del propio espíritu de las políticas archivísticas que se están intentando desarrollar, del propio espíritu de lo que es la transparencia de los gobiernos. Es decir, estamos echándole tierra al agua de una manera impresionante. Totalmente de acuerdo con lo que acaban de mencionar, y como un poco de cierre a esto que venimos hablando,
principalmente eso. Nosotros como futuros profesionales de la información y los profesionales de la información en sí, lo que tenemos que intentar por todos los medios es que se alineen las políticas archivísticas con las políticas nacionales, que creo que es lo fundamental. Entonces, bueno, desde nuestra parte tomamos ese compromiso, y también lo que es la transparencia. A través de este video nosotros lo que intentamos hacer es tratar de mostrar la mirada desde el punto de vista archivístico a nuestros seguidores, a las personas que lleguen a este video, para que vean nuestra mirada de esto. Nos gustaría que si tienen algún comentario o su opinión sobre el tema, lo pongan en los comentarios, que los vamos a estar leyendo atentamente, y podemos decir, damos paz al archivo. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima.